Hola, somos Bio y esta es La Biosfera, un espacio donde conversamos con los protagonistas de nuestras historias. Personas como tú y como yo que se atrevieron a pensar diferente para explorar el mundo de la tecnología y la innovación. Aquí nos encontramos para descubrir todo sobre las finanzas, los activos digitales y el emprendimiento. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a La Biosfera. Hoy con una invitada muy especial. Ella es Johanna Prieto, CEO y cofundadora de Geek Girls, y hoy quisimos invitarla pues a nuestro podcast, principalmente porque muchas veces cuando se habla de equidad de género hay que entenderlo desde un ambiente mucho más amplio. Particularmente en Colombia y en Latinoamérica cada vez vemos que más mujeres hacen parte de las juntas directivas, de roles, digamos que mucho más de liderazgo, pero seguimos viendo que la brecha salarial entre los hombres y las mujeres en América Latina y sobre todo en el Caribe está alrededor del 26%. Esto pues evidencia que si bien se ha venido trabajando con ese propósito, pues no se logra propiamente pues una equidad en sentido estricto. Pero pues precisamente por eso hoy invitamos a Johanna a que nos cuente mucho más todo lo que trabaja desde Geek Girls en búsqueda de ese propósito. Hola Johanna, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias a ti por tomarte el tiempo y pues por venir aquí a hablar con nosotros. Cuando nosotros estábamos pues obviamente revisando como cuál era el siguiente invitado, nosotros decíamos, bueno, queremos alguien que se atrevió a pensar diferente, porque realmente el propósito detrás de lo que estás o de lo que has construido es bien valioso. Porque es una problemática que hoy en día en el sector tecnológico existe. Y sí quisiera como que nos contaras pues precisamente cómo surgió la idea de Geek Girls y qué fue lo que te motivó a crearla. Ok. Bueno, de nuevo, gracias por la invitación, Andrés. Y así como lo presentabas, es una problemática. Estamos hablando de la brecha de género, de equidad de género en la industria de tecnología. Pero digamos que en términos globales, Geek Girls es una revolución, es un movimiento que está ayudando a las mujeres, niñas, jóvenes de América Latina a ser el talento del futuro. Geek Girls, desde su ADN, fue colectivo. Fue cada mujer uniéndose, cada hombre del proyecto que los llamamos los Gigi Friends, los amigos de las Geek Girls. Empezamos a hacer comunidad y a crear un movimiento que empezaba a traer una conciencia mucho más clara y a contarle al país, a decirle, oiga, aquí hay un tema inexplorado, porque no había ni datos, ni papers de investigación. Yo siendo académica empecé a buscar papers de investigación, no había nada. Pero eso nos invitó a empezar a reflexionar por qué. O sea, la gran pregunta era, ¿por qué? Y ahí empezó todo, como al empezar a respondernos esa pregunta, preguntarle a las personas, a los empresarios, a los mismos ingenieros, a los equipos de tecnología, a las mismas mujeres, ¿por qué éramos tan poquitas? Y yo creo que haber empezado como a escuchar atentamente nos invitó a tomar acción. Ok. ¿Y cuál fue esa motivación, o más bien, cuál fue ese propósito que tú cuando creaste Geek Girls dijiste, ¿con qué propósito estoy creando esto? Yo siempre he dicho que cuando uno comparte el propósito personal con otras personas, empiezas a conectar con el propósito que ellas también tienen. Y un poco Geek Girls arrancó así. Arranca así de una motivación personal. Yo vivía en España, estaba lejos de mis hijos en su momento porque me habían becado y me había tenido que ir del país sin ellos, y la manera como yo hacía de alguna manera mamá presencial era siendo mamá digital, Ok. ¿no? Y la tecnología nos permitió como mantener esa conexión, romper la distancia. Yo pues como académica también me permitió mantener como ese contacto con mis estudiantes, con la audiencia que yo tenía. Entonces creo mi primer blog. Entonces es justamente la tecnología la que tiende un puente
para mantenernos en esas conexiones, para mantenerme compartiendo y aprendiendo de diferentes públicos. Y cuando yo, digamos, analizo esto y regreso al país, empiezo a compartir en los eventos de tecnología como el que te cuento, el Campus Party, pero habían muchos otros eventos de tecnología, otros muchos de educación, porque empezaba a nacer un poco también esa conciencia de que debía llegar la tecnología al mundo de la educación. Y pues era uno de mis fuertes, ese vínculo del famoso, la educación virtual o la educación basada en tecnología. Pues sencillamente fue empezar a comunicar, oigan, yo tengo esta idea porque he visto también esto, necesitamos más mujeres acá, porque somos tan poquitas. Y en esa época también que Twitter, ¿no? La famosa red, yo creo que Twitter unió mucho el ecosistema digital. Un poco los que nos consideramos como el old school de la escuela digital colombiana, nace prácticamente, es de los que empezamos a tuitear, literal, tuitear. Y también se dio un contexto, y es que en ese momento, no sé si recuerdas, de pronto para la audiencia que esté en el exterior en Colombia, en ese momento hubo algo que fue la ola invernal. Estamos hablando de hace ya 13, 14 años, la ola invernal motivó a muchos activistas a que nos volviéramos activistas digitales, ¿no? Que ese también fue el nacimiento del activismo digital, moviéndose con un propósito que era ayudar a comunicar al gobierno con las necesidades que estaban teniendo las comunidades en la ola invernal. Entonces ahí le encontramos como otro propósito a eso. Entonces unimos varios propósitos. Ese propósito de activismo digital, el encontrar una causa que en el nuestro, de las Geek Girls, fue empezarnos a dar cuenta que había una brecha y que la representación femenina en la industria era escasa. Y por supuesto, nosotras mismas entender el poder que tenía la tecnología indistintamente de quién eras tú. En su momento, pues yo era académica, pero habían administradoras, ingenieras, comunicadoras, habían mujeres de diferentes disciplinas o áreas de conocimiento, pero que nos empezamos a dar cuenta del poder que tenía la tecnología en nuestras vidas. Hay una cosa que nos gustó mucho de tu perfil, y es que, pues, no es un perfil al final que uno dice, no, es que va a terminar en tecnología, porque tú eres profesional en lenguas modernas, especialista en gestión humana y desarrollo organizacional, y además tienes un máster en dirección de comunicaciones. Pero uno ve ese perfil y eso es lo que nos gusta de nuestros invitados. Realmente todas las personas que nosotros traemos acá es gente que se atreve a hacer cosas diferentes. Ya nos contaste un poquito qué fue esa conexión de la tecnología, digamos, con tu propósito personal y con este propósito colectivo, pero ¿qué fue lo que te atrajo más de la tecnología y cómo terminaste en ese sector? O sea, y escuchándote, uno dice, bueno, comunicación, no sé, desarrollo humano, tal cual. lenguas, ¿qué tiene que ver eso con tecnología? Lo tuvo todo, porque justamente, y te contaba en algún momento, yo tuve una clase en la universidad. Yo adoro esa clase, siempre la mencionaré, porque los profesores tenemos la gran posibilidad de cambiarle el mindset o el click a un estudiante, o por lo menos sembrarle la sembrilla para que detone en algo extraordinario. Y en mí un profesor lo detonó, que era la clase de economía, tecnología y comunicación. Y ese profesor me ponía a mí a escribir ensayos, de ahí que yo amo escribir tanto. Mi blog se convierte justamente en una colección de artículos y ensayos. Y empiezo yo a unir esas variables de la economía, de la tecnología, la comunicación, y hacia dónde iba el mundo a futuro. Y este profesor siempre me decía, quiero que pienses cómo va a ser esto a futuro. O sea, siempre me puso la mirada en el futuro. Y yo vi ahí tal vez la magia de lo que, wow, podía llegar a ser esto. Unido al hecho, porque digamos a veces uno puede decir, ¿y qué tiene que ver incluso hasta las mujeres ahí? Porque hasta ahí nadie estaba hablando del tema de mujeres. Sí estábamos hablando del tema de tecnología, que ya lo había visto en mi maestría en España,
economía, pues empezaba a ver cómo iba a haber una transformación de la economía hacia una economía digital y cómo la comunicación iba a ser tal vez ese como aceite o ese gran lubricante que iba a permitir cohesionar todo como estas audiencias y finalmente la tecnología, porque arranca por las redes sociales básicamente, ¿no? De acuerdo. Pero fíjate cómo el componente mujer entra desde mi propia historia de vida personal, de ser madre adolescente, madre soltera, que tiene que mirar cómo sale adelante con sus hijos en una sociedad que lo que hace es señalarte, pero que yo entiendo el poder de la tecnología porque la empiezo a utilizar para transformar mi camino y poner mi propósito a un siguiente nivel. La educación, y ya después más adelante es que viene el tema del desarrollo humano, porque sin eso no, definitivamente no sello yo el ciclo. Pero es justamente a partir de ahí que yo empiezo a ver cómo una comunicadora o una educadora o una persona que sencillamente no nace dentro del mundo de tecnología, pero que lo empieza a observar, se da cuenta del poder de transformación que tiene la tecnología. No lo estaban viendo ni siquiera los ingenieros o las ingenieras, no lo veían. Sí, 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 de acuerdo. Muy bonito. O sea, tengo que decir que de verdad escucharte conecta con el propósito. O sea, porque cuando uno, a ver, yo siempre confié o siempre vi la tecnología como un medio. Hoy en día, digamos que al final, pues vivo de la tecnología realmente, pero cuando tú te das cuenta que la tecnología se convierte en ese, yo no diría motor, sino como en ese fundamento de propósitos mucho más altos, mucho más arriba, creo que es inspirador ese punto. Y hay una parte que también me gusta a mí de estas historias, digamos, como de éxito, por decirlo así, y es contar los fracasos. Creo que eso hace parte de lo bonito del camino que uno recorre en ese propósito o objetivo final. ¿Cuáles han sido esos desaciertos que ha tenido Johanna, como Johanna, pero con el propósito de Geek Girls? Sí, yo creo que uno de los que más me gusta contar es justamente como terminé yo llorando en un andén por 2 horas cuando salí de hablar con uno de los primeros clientes que iba a tener Geek Girls en su momento. Porque, a ver, cuando se es pionero, muchas veces, y te contaba en algún momento, el momentum de la idea es muy importante. ¿No? A veces pensamos que la idea simplemente hay que lanzarla, desarrollarla, pues sí, pero el momentum es importante. Y en ese momento, cuando nace Geekers, no había momentum, pero para nada. No se hablaba de equidad de género, mucho menos se hablaba de que había una brecha en tecnología. ¿Y por qué nos debería importar la brecha en tecnología? No se hablaba de economía digital. Entonces, si te das cuenta, como que había muchos aspectos alrededor de la idea que iban en contra de poder desarrollar un proyecto, pero yo lo tenía en la cabeza, se lo había compartido a las que empezamos el movimiento de Geek Girls, porque hoy en día somos muchas. Pues sentíamos que sí había potencial, que sí había algo y que había que remangarse un poco las mangas y empezar a trabajar. Pero tal vez este pudo haber sido para mí un desacierto en su momento, porque hubo más tiempo para poder impulsar y esto desgastó en un principio mucho al equipo, ¿no? Porque claro, cuando tienes que empezar a educar a tu mercado o a la sociedad, te va a tomar mucho más tiempo poder, ahí sí como dicen en el emprendimiento, tú tienes que fallar rápido para gastar menos plata también. Tal cual. No, aquí nos tomó mucho tiempo ese arranque y yo creo que ahí pudo haber sido, pues tiene una dicotomía, ¿no? Tiene entre, pudimos haber retrasado un poco el hecho de haber de pronto incorporado la organización, ¿no? O al contrario, nos hizo ganar una curva de aprendizaje, Gigante. un know-how que hoy es el gran valor que tiene la organización, ¿no? De acuerdo. Pero sí, ser pioneros tiene sus desafíos y creo que ese fue uno de ellos. Yo además renuncio, ponle tú, yo estaba en el top de mi carrera académica. Sí, sí, sí. Y renuncio a mi trabajo
a mí se me vino todo el mundo encima, mis hijos, mi familia, mis amigos, hasta mis colegas y hasta mi jefe. Usted se enloqueció, como, o sea, por algo que apenas es una idea. Y yo, pues es una idea, pero yo tengo en mi corazón y en mi mente, y esta corazonada, esta intuición que a veces tenemos las mujeres, Tal cual. de que ahí va a haber algo grande. Ok. Y tal vez cuando el emprendedor o la emprendedora tienen su corazón tan arraigado o está tan convencido de que por ahí es, pues algo va a resultar, y resultó. Bueno, muy bien, muy bien. Creo que comparto esto. Yo te contaba aquí un poquito de nuestra historia de emprendimiento, de cómo arrancamos, también fue eso. También estaba trabajando en una firma y vimos una oportunidad, confiamos y apostamos el todo. Solo uno puede decir que fue acertado después de. Antes, pues uno está en el camino y realmente creo que ni siquiera, o sea, como uno sigue permanentemente construyendo en ese propósito, pues pueda que uno siempre está en ese camino, nunca puede terminar y decir, ya lo logramos, porque es un camino infinito, creo. Entonces muy de acuerdo, y creo que eso es lo que la mayoría de los emprendedores nos pasa, y es que confiamos tanto en nuestra idea que como los caballos que vamos así, que van así tapados, no ven como mucho más en la perspectiva y pierden o no se montan en el momentum, pero al final también el momentum, pues cuando llegue vas a ser el pionero. Entonces 100% de acuerdo contigo. Y en ese sentido, ¿cuál crees que fue el mayor acierto? Justamente, haberlo intentado. Ok. Haberlo intentado, porque uno, tal vez cuando uno tiene todo en contra, lo más fácil es desistir. Sí. Cuando todo el mundo te está diciendo, pero qué carajos, ¿no? Como que, ¿qué te pasa? O sea, ahí no hay nada todavía. Y además lo que muchos mentores te dicen, ¿no? Aunque yo no tuve mentores, porque este tema de los mentores es más bien reciente en su momento, ¿no? Yo no tuve nada de eso. Pero te dicen, ¿no? Obsesiónese con el problema, no con la solución. Y yo estaba obsesionada, en un principio era con la idea. Y además cuando hablaba con los empresarios, yo no veía respuesta de parte de ellos, ¿no? Que uno como que por lo menos... o sea, yo como que me fui en contra de todas las ideas que le dicen a uno para emprender, o que saque el producto mínimo viable. Tal cual. Me fui en contra de todo eso. En contra de todo, ¿no? Tal vez por eso, porque no era algo tan convencional. Además, haberlo hecho incluso desde el non-profit, desde haberse planteado este propósito para cerrar las brechas de género con un componente y un impacto social, es decir, que trayera más valor social que económico. Lo económico lo vine a entender después, porque después de 2 veces terminar y líquida, lo comprendí. La importancia de... Sí, pues fíjate, haberlo intentado fue lo mejor que pudimos haber hecho. Chévere, chévere. Geek Girls, como en 2 frases, ¿qué es? Geek Girls es una revolución, es un movimiento que está ayudando a las mujeres, niñas, jóvenes de América Latina a ser el talento del futuro. Bien. ¿Cómo logras que más mujeres con ese mismo propósito conecten con Geek Girls? Creyendo que ellas pueden ser el cambio. Ok. Y vamos un poquito digamos, yo soy creyente en algo, pero ¿cómo logras que alguien diga, voy a apostarle? ¿Cómo logras, cuál es esa salsa secreta que tienes detrás para que las mujeres, te voy a contar una historia de nosotros. Cuando nosotros salimos a contratar mujeres o desarrolladores, vamos a decir sin género, vamos a decir desarrolladores, te puedo contar que se presentan 10 desarrolladores y solo una mujer se presentan. Al final, muchas veces las mujeres desisten del proceso. Yo quiero saber cómo tú logras que la mujer diga, como, oiga, yo quiero estar en el sector tech,
con sus particularidades, evidentemente como cualquier otro sector, pero ¿cómo logras eso? Cuando les conectas su propósito y su proyecto de vida con la tecnología. Listo. Muy, Tú muy, no necesariamente tienes que ser desarrolladora para la industria. tal cual. La industria de tecnología necesita un montón de capacidades, de competencias, y creo que es ahí donde las mujeres podemos hacer el punto diferencial. Por ejemplo, ahorita que está tan en boom el tema de inteligencia artificial, el simple hecho incluso de plantearse un prompt para que la inteligencia pueda hacerlo, Sí. ¿no? Entonces, hay que cambiar un poco la manera como abordamos la conversación con las mujeres. Okay. Porque nosotras queremos ser lo que queramos ser. De hecho, el mundo nos vive diciendo todo el tiempo, sé auténtico, sé tú misma, no importa lo que seas. Pues, de alguna manera, aquí en Geek Girls es, déjame saber cuál es tu propósito de vida. Y si aún no lo tienes, lo ayudamos a conectar, pero donde entiendas que la ciencia y la tecnología hacen un punto diferencial en él. En el resultado. Chévere, muy chévere. En ese tiempo, y hubo un punto que mencionaste que me gusta mucho y es cuando tú arrancas un proyecto o una iniciativa o un sueño concibiéndolo non-profit y, digamos, porque hay un propósito mucho más elevado, ¿cómo logras medir ese impacto? Digamos que, claro, el impacto económico se mide en esos momentos difíciles, pues, oiga, me quedé líquido, se fue el impacto económico, pero ¿cómo logras cuantificar ese impacto que estás teniendo hoy en día digamos, en las mujeres? ¿Cómo logras cuantificar todo ese impacto? ¿Cuáles son como esas métricas que tú utilizas para cuantificar el impacto? Sí. Mira, ahí antes de responder un poco en detalle la pregunta, parte de ese aprendizaje, de esa curva de aprendizaje que tuvo la organización, fue entenderse, por ejemplo, cómo pasar de ser comunidad a ser organización. El mindset es diferente cuando uno se concibe en un inicio como comunidad y tiene que empezar a ser empresa, ¿no? O sea, ya no es tanto el activismo bonito, sino venga, acá hay que pagar impuestos, aquí hay que pagar nóminas, el Estado es la mitad de tu sociedad, ¿no? Seas profit o no profit. Es tu mayor socio. Sí, seas profit o no, el Estado es la mitad de tu sociedad. O sea, sí o sí a él no le importa si tú vendes, no vendes, va a tener que responderle, ¿no? Socialmente, Colombia, que fue obviamente el país donde nacemos, porque tenemos hoy el orgullo de decir que somos una empresa social colombiana, pero nuestra bandera está en 15 países o en el corazón de mujeres en 15 países. Pues Colombia no es un país solidario, hay que decirlo. Es diferente, por ejemplo, cuando hablamos de una Europa donde ser voluntario es un honor en tu hoja de vida. En Estados Unidos, por ejemplo, todo el mundo dona. Está como en tu nómina, siempre está, yo tengo un porcentaje para donación. Y hay un esquema, hay una regulación, hay un impulso a las entidades sin ánimo de lucro en los Estados Unidos. Latinoamérica, cero. Colombia, peor. Entonces, al principio nos tuvimos que enfrentar a conocer un sistema que era absolutamente adverso para crear una non-profit y cambiar también una mentalidad y una cultura hacia pensarnos startups, porque nosotras éramos startup en el ADN, o sea, éramos mujeres del mundo de tecnología. Tal cual. Creando una startup, pero una startup que era literal non-profit. O sea, chocaron muchas cosas al inicio, pero eso nos llevó justamente en algún momento a entender que más allá del valor social teníamos que empezar a pensar en el valor económico. Y sobre todo esto sucede cuando llega el momento de, bueno, ya, ¿y con qué se va a pagar todo? Tal ¿no? cual. Entonces ahí empezamos a trabajar justamente el tema de las métricas. Acá también te cuento un poco que en el sector social y sobre todo en Colombia todavía no está muy desarrollado el tema de la medición de impacto. Sabíamos que estábamos haciendo impacto, pero no era tan claro cómo lo medíamos. Salíamos a buscar personas, esto no sabemos cómo se va a medir. Tocó ir a ver cómo lo estaban haciendo en otros países, en otras naciones, específicamente Estados Unidos y Europa.
Y empezamos como a entender, ok, si yo le ayudo a una joven que pasa por nuestros programas a que pueda hacer una reconversión laboral, a que, por ejemplo, si sube su salario a partir de la formación, que pueda de pronto ampliar su portafolio si es una freelancer, que pueda empezar a mejorar a nivel profesional, a nivel de su crecimiento personal, que su familia empieza a ver el impacto porque ya sus hijos pueden pagar un colegio, pueden pagar una universidad. Empieza a ver este tipo de transformación del valor social en un económico, empiezas a empezar a medir. Entonces, sí tiene sentido que lo que haces a través de una beca o otorgar una oportunidad, cómo esto impacta en la transformación de una mujer. Y ahí hay una frase muy conocida que es cuando tú transformas la vida de una mujer, estás transformando no solamente su familia, su comunidad, sino una nación. Sí, de acuerdo. Es la gran diferencia que hay, por ejemplo, cuando una mujer siempre va a trasladar los beneficios que ella ha adquirido a sus hijos, a diferencia de pronto de lo que sucede con los hombres. Bueno, no, muy bien, muy bien. Bueno, aquí llegamos a una sección que es Preguntas Bio. Preguntas Bio es una sección en donde hacemos preguntas rápidas, respuestas cortas. Esto es muy como para conocer un poquito más de Johanna, ya no como tanto del propósito de lo que hemos venido hablando, sino un poquito de Johanna. Entonces, vamos a empezar con ¿cuál es tu deporte favorito? La gimnasia. Bien. A la hora de salir a cenar, ¿cuál es tu plato favorito? La comida vietnamita. Bien. ¿Cuál es la mujer que más admiras y por qué? Un montón de mujeres. ¿A qué más? Bueno, yo tengo que decir que mi madre me enseñó mucho. ¿Por qué? Porque me enseñó algo que necesitaba yo en la vida y era nobleza. ¿Cuál es el estereotipo de mujer que más te molesta? La incoherente. Ok. ¿Cuál es tu película favorita? Bueno, no sé. ¿Cuál me viste? Interestelar. Listo. Bueno, quisiera saber cómo en este proceso tú te has enfrentado, pues, digamos, como en todo este proceso, como a eso, a hablar con empresarios, contarle tu propósito, bueno, digamos que todo lo que estás construyendo, ¿cuáles has identificado que son las mayores restricciones que encuentran en general las mujeres en el momento de entrar a una empresa tech? Los sesgos inconscientes. ¿No? En la medida que tú no seas consciente de tus sesgos, de manera inconsciente, literal, vas a hacer un proceso de selección, vas a hacer preguntas, vas a preferir un hombre a una mujer, ¿no? Y esto se ve muy en la cultura, en la sociedad. Cuando, no sé, por ejemplo, y te lo voy a traer a un caso un poco más cercano a las familias, y es cuando tú piensas regalarle algo a una niña y a un niño, ¿qué se te viene primero a la mente cuando le vas a regalar algo a alguna niña? Sí, no, una niña, Una muñeca, la cocinita. De hecho, pues acá en Colombia, contextualizando un poco la audiencia, a veces encontraba uno en los semáforos el set de trapeador, de escobita y de recogedor. De acuerdo. Me acuerdo tanto que los veía yo. ¿A quién se los regalaban? A una niña. Sí, ¿no? sí. ¿Y qué le das a un niño? Un carrito. ¿No? Le das otro tipo de elementos y desde ahí es que uno está invitando a los niños, a las niñas, a pensarse, a proyectarse, a soñarse, ¿no? Entonces, pues si tú limitas, y eso es un sesgo, ¿sí? Y en los procesos de empresa también lo es. Búscame a un ingeniero, diferente a decir búscame a alguien para la vacante de ingeniería. Ya. ¿Sí? Un ingeniero, estás refiriéndote en principio a un ingeniero, un hombre, no estás diciendo una ingeniera. Okay. Entonces el lenguaje inclusivo también juega un rol diferencial. O sea, desde el lenguaje es... Claro, pero el lenguaje es un reflejo del sesgo inconsciente, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú piensas en un cargo de poder, ¿quién se te viene a la cabeza? Claro, es del estereotipo, pero también yo he visto el impacto que traen las mujeres en las organizaciones. Nosotros arrancamos, los socios cofundadores, todos somos hombres, y en la medida en que fueron entrando mujeres, tú veías la dinámica del espacio de trabajo cómo cambió totalmente.
¿Cuántas mujeres tienes en tu junta directiva? En mi junta directiva hay 4. Hay 3. Muy bien. Hasta un 33% trae rentabilidad tener una junta directiva con mujeres. 100%. Y lo vemos. O sea, yo te puedo decir, lo hemos visto y lo hemos cuantificado, porque realmente sí se ve el impacto. O sea, parte de eso también era como, oiga, yo quiero conocer cómo lograste batallar con esto, porque esto es una remadera durísimo. Yo me acuerdo en la universidad, yo estudiaba los estándares ESG, que fueron como estos estándares que planteaban, pues, digamos, la importancia de la inclusión, de la diversidad de género, y realmente uno muchas veces cuando trabajaba en el sector financiero, yo veía, pues realmente no veía mucha la inclusión, pero de un tiempo para acá, te puedo decir, en los últimos 4 años, esto ha cambiado totalmente y cada vez más son las presidentes en organizaciones financieras, en organizaciones tecnológicas. O sea, esto ha venido cambiando y creo que así tiene que ser. O sea, digamos que las mujeres tienen muchas cualidades. Creo que al principio de la conversación lo mencionaste, esas corazonadas, creo que son mucho más acertadas en las mujeres que en los hombres. Sí. Porque nosotros somos más pasionales, creería yo. Las mujeres son mucho más racionales, sí, en esas decisiones. Hay muchas características del liderazgo femenino. A veces se pregunta a la gente, bueno, y si es verdad que hay diferencias entre que un hombre lidere y una mujer, ¿realmente lo hay? O sea, y vamos a un tema de lo biológico, que no hay ningún diferencial, pero sí que es cierto que las mujeres tenemos una mayor conciencia hacia el liderazgo social y humano. Tenemos una mayor tendencia a preocuparnos genuinamente por lo que le está pasando al otro. Y si te das cuenta, la tendencia en el mundo es cada vez más organizaciones centradas en el humano. O sea, el humanismo está llegando para quedarse en las organizaciones porque parece, en algún momento, nos deshumanizamos, ¿no? Nos fuimos mucho más como a los procesos, al ganar por ganar, ¿no? Entonces creo que el mundo se está transformando hacia una mirada mucho más, oiga, empecemos a ser mucho más conscientes de quiénes son nuestros colaboradores, realmente qué quieren ellos, y cómo nosotros podemos ser parte de su proyecto de vida, más que se piense que nos están haciendo tal vez como un favor, ¿no? Entonces, este tema de los sesgos inconscientes, este tema de empezar a traer mujeres a las posiciones de poder, sobre todo, porque mujeres hay en muchos cargos, ¿no? Que son los famosos pisos pegajosos, Andrés, que no sé si conozcas el concepto, es cuando las mujeres permanecen por mucho tiempo en una posición porque no tienen las posibilidades de hacer carrera, hacer una proyección, pues porque no pudieron estudiar, no tienen esa proyección, que son por lo general los cargos asistenciales. Entonces siempre vamos a decir una secretaria, rara vez decimos un secretario, ¿no? Pero sí decimos un presidente, rara vez decimos una presidenta, pero pues digamos que ahí vamos. Geek Girls ha liderado una conversación en torno a la tecnología en el país y Latinoamérica, y nos da mucho orgullo decir que la conversación hoy en día ha pasado de ser una moda a ser una conversación de país, de política pública, de realmente en las empresas empezar a hablar de equidad de género y de cómo empezar a trabajar la diversidad, la equidad, la inclusión, que son las famosas estrategias de I, ¿no? Yo ahí tengo una duda y es un paréntesis. ¿Se dice una presidente o una presidenta? Dependiendo, si tú quieres hacer el énfasis real de que es una mujer, tú puedes decir una presidenta. O sea, a mí no me molesta que me digan la presidenta de la organización. Ok. ¿Sí? Ya. No me dicen la presidenta de la organización, me dicen la presidenta de la organización. Bien, bien, ese es un tema de lenguaje y creo que el lenguaje contigo es importantísimo, entonces por eso quería la aclaración. Y bueno, digamos que Johanna, ya para ir finalizando, cuéntanos qué viene para Geek Girls. ¿Cuál es ese futuro que estás visualizando y qué se viene? Bueno, pues se viene escalar mucho más fuerte para América Latina. Nosotras, si bien tenemos estudiantes en 15 países, nuestro propósito en este momento ya es empezar a escalar presencialmente donde están ellas,
para hacer un mayor impacto. Por supuesto, empezar a trabajar fuerte con las niñas. Y esto es una invitación mucho al sector privado a entender que, porque muchas veces quieren el producto terminado, por decirlo así, ¿no? Yo quiero talento que me des para emplearlo de una vez, pero resulta que como el problema es mucho más grande, hay que ir atrás a empezarlas a formar. Es como, tú querías ser, no sé, tú eres ingeniero, ¿cierto? No, yo soy economista. ¿Qué eres? Economista. Bueno, tú querías ser probablemente economista, pero esa decisión seguramente la tomaste mucho tiempo atrás, ¿no? Sí. No creo que haya sido como que ya te graduaste del colegio y amaneció al otro día y querías ser economista. Lo mismo sucede acá un poco, ¿no? Empezar a trabajar esa curiosidad, sembrar desde pequeñas, que tú puedas, por ejemplo, llevar tus hijas, tus sobrinas, tus ahijadas, lo que sea, a talleres de robótica o que les regales, no sé, piezas de Lego incluso. Que les invites desde la curiosidad, desde la creatividad, a que ellas se pueden pensar diferente, ¿sí? Si eso se logra desde temprano, empiezas a sembrar unas creencias y unos modelos mentales o unas proyecciones que les va a ayudar a ellas a pensarse el día de mañana, yo quiero ser la presidenta de mi país, yo quiero ser la próxima científica, la próxima astronauta, yo quiero ser la que desarrolle la siguiente aplicación que abres todas las mañanas en tu teléfono, ¿no? Entonces, el trabajo hay que empezarlo un poco desde antes. Entonces, para Geek Girls lo que viene es este escalamiento. En este momento, pues justamente estamos terminando todo nuestro fortalecimiento estratégico con McKinsey, hemos tenido la fortuna de contar en estos tiempos con el apoyo de unas consultoras bien importantes que dijeron, bueno, vamos a meterle la mano al proyecto, creemos en el proyecto y que Geek Girls sea esta gran empresa social que si bien nació en Bogotá, en Colombia, 13 años atrás, hoy en día hace presencia en toda la región. Bien. ¿Y cuál quieres que sea ese consejo que le quieres dar a todas las mujeres que están viendo este podcast? Que crean en ellas, que lo intenten. Es que lo mejor que puede pasar es siempre seguir las corazonadas. Creo que ahí tenemos esa gran ventaja nosotras, creer que lo podemos hacer, creer para crear con propósito y desde nuestra propia autenticidad. Bueno, no. Johanna, muchas gracias pues por aceptar nuestra invitación. De verdad ha sido todo un honor tenerte en la Biosfera. Y bueno, a ustedes muchas gracias por escucharnos y pues invitados a que sigan a Johanna, pero pues quién mejor que Johanna que les cuente en dónde la pueden seguir. Gracias, Andrés, nuevamente por esta invitación. Yo los invito a seguirnos en Geek Girls Latam, en todas las redes sociales, y a mí como Johanna Prieto también en todas las redes sociales, Johanna con J, sin H y con doble N. Bueno, gracias Johanna. Chao. Chao. Chao.